respiratoria, fosforilación oxidativa. ¿Vimos eso? Por favor. Chicos, ¿ninguno me va a contestar? Creo que no vimos, profe. O sea, el catabolismo de los hidratos de carbono vimos, empezamos viendo. Lo que no sé hasta dónde llegamos, porque lo di, digamos, eso como en dos clases. Entonces, seguramente que vimos una etapa. Chicos, si no saben ni siquiera lo que les di, no sé. De nada, les comunico que a mediados de noviembre es el parcial. No pongo fecha porque en otra comisión me comentaron que ustedes empiezan teniendo las prácticas y las prácticas son lunes, martes y miércoles. Entonces seguramente hoy voy a tratar de averiguar. Seguramente la clase esta se va a pasar. O sea, será jueves o viernes, seguramente. No me dijeron nada, pero voy a preguntar, porque de eso la fecha del parcial, digamos. Aunque estaría por ver si la podemos tomar un día sábado, o sea, las dos comisiones, un sábado, o sea, avisándoles con tiempo para que el que trabaja, ¿no es cierto?, pida esa hora de parcial. Por eso yo averiguo hoy si nos cambian el horario, si es que ustedes empiezan con las prácticas. Entonces, seguramente que nos van a cambiar el horario. Y el parcial es a mediados, ¿sí? Entonces, si ustedes hasta ahora están, que ni saben lo que hemos visto, vamos por mal camino, ¿no? O sea, eso ya les estoy anticipando. Bueno, ¿Aproximadamente qué fecha dijo, profe? o sea, va a depender si es lunes, si es jueves o viernes, va a depender de qué día nos quedemos con la clase, o si es sábado, va a depender del día que tomemos el parcial, va a ser la fecha, pero en esa semana de mediado, porque a fines termina el cuatrimestre, o sea, el 2 de diciembre nosotros ya entregamos nota, entregamos todo, ahí termina el cuatrimestre. Entonces yo necesito 2 semanas, porque una es el parcial y la que sigue es recuperatorio. Y otros chicos saben que no pueden rendir si no tienen las cuotas al día. Eso también ya nos remarcaron a nosotros, que avisemos la fecha, porque o rinden y no se les dan la nota, yo ya no paso las notas a ustedes, ya se pasa a secretaría, entonces yo les voy avisando con tiempo cuándo va a ser el parcial. Ya hay muchos profesores que han puesto fecha, yo no la puedo poner porque voy a averiguar primero esto, y si me autorizan tomar en sábado, o si es en día de semana, eh, para que, bueno, vean si se van poniendo al día con la materia. Ya vamos avanzando bastante. Bueno, entonces yo voy a dar rápidamente lo que creo que vi, pero ustedes no saben porque no, bueno, habíamos dicho que en las etapas, ¿no es cierto? O sea, la respiración celular constaba de 5 etapas: glucólisis, formación de la
CoA, ¿no es cierto? Ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La glucólisis sí la vimos, estoy muy segura que sí la vimos, hasta la formación del acetil CoA. Vamos a pasar entonces al ciclo de Krebs, que ustedes lo tienen, ya les dije yo que lo estudien con el gráfico que ustedes tienen, ¿no es cierto? Que lo deberían tener, ya como tienen la materia, deberían tener ese gráfico, el de la respiración, que es el esquema general que les dice a ustedes en el apunte, donde ustedes tienen, ¿no es cierto?, una parte de la célula donde tienen el citoplasma, digamos, la membrana mitocondrial y la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces, en esa, ya vimos nosotros que la glucólisis ocurre en el citoplasma, ¿no es cierto? Y ya cuando se forma el ácido pirúvico, para pasar a la otra etapa, que es la formación del acetil-CoA, ya, ¿no es cierto?, pasa a la matriz mitocondrial. Y se forma, ¿no es cierto?, el acetil-CoA. Lo importante, vamos remarcando, que digamos que en la glucólisis, si bien hay gasto de energía en la primera fase de la glucólisis, donde se fosforilaba la glucosa, había, ¿no es cierto?, formación de 2 ATP y la formación también de los NAD reducidos. Entonces, cuando se forma el acetil-CoA, ya que ya esa es una molécula de 2 átomos de carbono, donde se produce una descarboxilación oxidativa, ¿no es cierto?, del ácido pirúvico, cuando se sigue oxidando, o sea que allí también se forman los NAD reducidos, ¿no es cierto?, y se libera un dióxido, o sea que ya tenemos 2 moléculas, diríamos, de 2 carbonos, que son los acetil, que se activa con la coenzima A formando el acetil-CoA. Luego entrábamos a la otra etapa, que es la del ciclo de Krebs o la del ácido cítrico, que digamos, un ciclo, ¿no es cierto? Digamos, lo que producen cuando se van oxidando los distintos compuestos, o sea, es una sucesión, ¿no es cierto?, de reacciones. El acetil-CoA, que es el que ingresa al ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, es metabolizado hasta, ya sabemos todo, hasta dióxido y agua, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, este ciclo es una vía común también, así como el acetil-CoA les dije que era un compuesto importante en el que convergen todas las otras vías también, tanto de los lípidos como la de las proteínas. Entonces, en este ciclo es una vía común, ¿no es cierto?, donde se oxidan no solamente los hidratos de carbono que nosotros estamos viendo ahora, sino también las grasas, o sea, los lípidos, y también algunos, ¿no es cierto?, aminoácidos. El ciclo de Krebs requiere de oxígeno, o sea que no funciona, ¿no es cierto?, en condiciones anaeróbicas. Es decir, nosotros hemos visto al principio, cuando empezamos, vimos, ¿no es cierto?, que teníamos la respiración celular, podía ser en presencia de oxígeno, es decir, aeróbica, y en ausencia anaeróbica. Y teníamos el proceso de fermentación que siempre era anaeróbico. Entonces, el ciclo de Krebs requiere oxígeno, o sea, no funciona en condiciones anaeróbicas. Entonces, esa glucosa, ¿no es cierto?, en anaerobiosis no me va a dar dióxido y agua, como estamos diciendo nosotros, ¿no es cierto?, cuando ingresa al ciclo de Krebs para metabolizarse hasta dióxido y agua. La glucosa en ausencia de oxígeno me va a dar, puede ser ácido láctico, va a depender, ¿no es cierto?,
del organismo que se trate, ácido láctico y me va a dar nada más que 2 ATP. En cambio, la glucosa en presencia de oxígeno, cuando veamos ahora el balance, nos va a dar, ¿no es cierto?, 36 o 38 moléculas de ATP. El ciclo de Krebs se inicia, ¿no es cierto?, con la condensación, o sea, la unión, que es irreversible, del acetil-CoA, ¿no es cierto?, con, digamos, con el oxalacetato o oxalacético, que es un compuesto que tiene 4 carbonos, más las 2 digamos, ay, se me fue, del ácido acetil-CoA, del acetil, ¿no es cierto? Más los 2 del acetil, tenemos una molécula de 6 carbonos, que es el citrato. Eso lo tienen ustedes, ¿no es cierto?, en el ciclo, digamos, el nombre por lo menos, ¿no es cierto?, del oxalacetato, que se une con el es láctico y que les da el citrato. A partir de ese citrato, ¿no es cierto?, ocurren una serie de reacciones que son irreversibles en este caso, que culminan, ¿no es cierto?, de nuevo con la generación del oxalacetato, ¿sí? La coenzima requerida en estas reacciones son el NAT y el FAT. Les voy a mostrar por si no están ustedes ubicados o no tienen el esto ustedes lo tienen que tener, o sea, ya haberlo hecho, sacado, o el que durante la clase, ¿no es cierto? Ya lo tienen. Entonces yo voy hablando y ustedes están con, bueno, en este gráfico estamos, ¿sí? Entonces, acá ocurrió, ¿no es cierto? La glucosis, no estoy en el hospital, chicos, pues no estoy muy cómoda. Entonces, esta era la célula, ¿no es cierto? Tengo la lapicera. Membrana plasmática, citoplasma, matriz mitocondrial, la membrana, ¿no es cierto?, de las mitocondrias. Bueno, ácido pirúvico ingresó, se formó el acetil-CoA, 2 carbonos, ingresa acá este es el ciclo de Krebs. Acá le dice oxalacetato, la molécula de 4 carbonos, y se forma el ácido cítrico que tiene 6 carbonos, y por supuesto que para volver, ¿no es cierto?, con las reacciones. Y bueno, y acá es donde, que yo creo que ya les di todo esto, acá es donde, ¿no es cierto?, como estamos haciendo oxidación, o sea, estamos haciendo catabolismo, estamos degradando, se están liberando electrones, protones, necesito la coenzima oxidada, que se va a reducir, entonces se me van formando las coenzimas reducidas, se va liberando a su vez dióxido, no se olviden que entraron 2 carbonos, ¿no es cierto? Entonces acá se libera un carbono, acá se libera otro, o sea, estos cuando se liberan, el proceso es por descarboxilación oxidativa. Entonces acá se forma otro NAD reducido a partir del NAD, y acá hay producción directa, digamos, de energía a través de otra molécula que es parecida al ATP, ¿no es cierto? Este es el GTP, o sea, el otro es adenosin trifosfato, este es guanosin trifosfato. Siempre es a partir de la anterior, o sea, de la que tiene 2 carbonos, ¿sí? Perdón, 2 fósforos. Entonces, y acá también, en vez de NAT, lo que se requiere también, ¿no es cierto?, es FAT. No está muy clara la imagen, pero acá es FAT. Bueno, ustedes tienen que tener esta hoja al lado de cuando toman clase. Entonces, este es el FAT, ¿no es cierto?, o sea, necesito el FAT, que es otra coenzima, ¿no es cierto?, oxidado, y se reduce a FADH2. Y acá otra, o sea, tenemos 3 NAT que se producen, 3 NAT reducidos, un FAT reducido. Esto lo tenemos en cuenta para luego ver cuánto de energía se produce, ¿no es cierto?, en el metabolismo de una molécula de glucosa. Bueno, como ven ustedes, es un ciclo.
donde se vuelve a formar el oxalacetato para volver de nuevo, ¿no es cierto? Porque acá seguramente se ingresa uno, pero ya viene otro, ¿sí? Entonces, todo esto es tanto, digamos, anabolismo y catabolismo van ocurriendo a la vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá, ¿no es cierto? Que, bueno, también ustedes tienen en el apunte las ecuaciones que resumen cada una de las etapas, que es nada más que volver a poner, ¿no es cierto? Es como es una ecuación, es poner los sustratos, ¿no es cierto? O sea, lo que reacciona y lo que me da, o sea, los productos. Esa sería la etapa el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? También se llama del ácido cítrico, ¿no es cierto? Porque lo que a mí me da cuando, digamos, cuando ingresa, ¿no es cierto?, el acetil-CoA eh, al ciclo, ¿no es cierto?, se une, me da un ácido cítrico. Por eso también se llama ciclo de Krebs o del ácido cítrico. De acá pasamos a la otra etapa, ¿no es cierto?, que es la de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entonces, esos NAT reducidos y FAS reducidos que vimos que se han producido en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, que han sido liberados, tienen que ser reoxidados, ¿cierto? Tienen que ser reoxidados. Porque, como le dijo, ya entra otro acetil-CoA, no solamente de los carbohidratos, sino también seguramente de los lípidos y de las proteínas. Entonces tienen que ser reoxidados. Yo tengo que tener los NAT y los FAT, o sea, las coenzimas oxidadas, ¿no es cierto? Y esos son reoxidados en ese sistema enzimático, ¿no es cierto?, transportador de electrones, eh, que es las dos últimas etapas, que es la de la cadena respiratoria, ¿no es cierto?, y la fosforilación oxidativa. En esa etapa, ¿no es cierto?, se establece allí, ¿no es cierto?, un flujo de electrones. Y esos electrones, no nos olvidemos que cuando recibe, ¿no es cierto?, electrones, recibe protones, ¿no es cierto? Entonces, esos electrones y esos protones, bueno, son, decimos cadena respiratoria porque es como una cascada, o sea que está formada por unos complejos de mayor nivel energético que va hasta menor nivel energético. Les dije que el último aceptor de estos electrones, que va ocurriendo desde que la glucosa, ¿no es cierto?, ingresa a la célula, el último aceptor dijimos que era el oxígeno, que es el que ingresaba, ¿no es cierto?, con, digamos, la respiración. Entonces, allí, ¿no es cierto?, cuando ya llegan con el oxígeno, un último aceptor, ¿no es cierto?, de electrones, el producto que se forma es el agua, ¿sí? Y se forma una gran cantidad de energía, ¿no es cierto?, que es utilizada, ¿no es cierto?, para sintetizar ATP. Entonces, a este acoplamiento entre la oxidación de los NAD reducidos y la síntesis de ATP se lo conoce como fosforilación, ¿no es cierto?, oxidativa. Veamos, entonces, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, entonces, son dos procesos importantes que se encuentran en todos los seres vivos, digamos, son lo máximo del catabolismo energético, ya que a través de ellos nosotros vamos a obtener gran cantidad de energía.
en el ciclo de Krebs, ¿qué se ha producido? Se han producido las coenzimas reducidas, vuelvo a repetir, los NAD reducidos, o sea, NADH más protón, los FADH2, entonces estos difunden por la matriz mitocondrial y llegan, ¿no es cierto?, a la membrana interna de la mitocondria, ¿no es cierto?, donde entregan los electrones y protones al complejo a esa cadena respiratoria que le digo que es como una cascada, entregan pero al complejo de mayor nivel energético. Entonces, ¿qué pasa? Al entregar los electrones y protones, ¿qué pasa? El complejo se reduce, ¿no es cierto? Y las coenzimas se oxidan, o sea que de esa manera allí, ¿no es cierto?, se regeneran, ¿no es cierto?, las coenzimas oxidadas, o sea, NAD y FAT, que necesito yo para cuando se vaya oxidando otra molécula, ¿sí? Digamos, estos eslabones, ¿no es cierto?, son complejos proteicos, cada uno tiene su nombre, nosotros no lo vamos a ver, lo podemos llamar complejo 1, pero cada uno tiene su nombre, succinato deshidrogenasa, citocromo, cada uno tiene, digamos, su nombre. Llamamos complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Entonces, además de esos complejos, de ciertos proteicos, hay también otros elementos en esa cascada, ¿no es cierto?, en esa cadena respiratoria, que son, digamos, importantes, como la coenzima Q y otro complejo que sería también el citocromo C. Pero hay una estructura muy importante que ustedes tienen al final, digamos, del esquema, ¿no es cierto? Al final del esquema lo tienen. Acá, o sea, los NAD han ido por la matriz mitocondrial. Esto representa la cadena respiratoria, ¿no es cierto? Y la fosforilación oxidativa, que esto es la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Entonces, estos han viajado, los NAD reducidos que se han producido, han entregado sus protones, sus electrones, y se regeneró el NAD oxidado que vuelve a estar disponible acá para cuando entró, ¿no es cierto?, otro acetil, ¿no es cierto?, se vuelva a reducir, ¿sí? Acá el FAT también. El FAT, como ven ustedes, no entra en el mismo lugar. O sea que serían los complejos de mayor nivel energético y acá tendríamos los complejos, va yendo al complejo de menor. Al final, por eso es como una cascada, al final, ¿no es cierto?, acá es donde se produjo, acá está el oxígeno, que entró por, ¿no es cierto?, la respiración, no celular, sino, ¿no es cierto?, la respiración que hacemos nosotros de la ventilación pulmonar. Acá se formó el agua y acá está este complejo importante que les digo, que es el ATP sintetasa, que es como un foquito que ustedes ven ahí, es el complejo de la ATP sintetasa, que es el que acaba, ¿no es cierto?, produciendo el ATP al final. Este complejo como decimos, esta etapa, ¿no es cierto?, es compleja, pero lo importante que es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, qué es lo que está, digamos, pasando en ese complejo. Es importante que ustedes, ¿no es cierto?, lo estudien como yo les dije desde el principio, vayan leyendo, ¿no es cierto?, con el gráfico y van leyendo el apunte. Si no, digamos, les resulta entender, digamos. Entonces, repito un poco. Entonces, durante el transporte ese de electrones a través de esos complejos proteicos, este
paso, ¿no es cierto?, que de electrones que va habiendo, va liberando energía. Y esa energía es la que permite que esos complejos van bombeando los protones, ¿no es cierto?, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso, ¿no es cierto?, permitiendo así que se acumulen esos protones. No se olviden que lo que pasan son electrones y protones. Y entonces allí se va produciendo también ese gradiente electroquímico que es el que se utiliza, ¿no es cierto?, en el complejo ese de la ATP sintetasa, ¿no es cierto?, para que se genere energía, o sea, que se forme el ATP, pero lo hace a partir de un ADP más fósforo, ¿no? No se olviden que yo les comenté que nosotros decimos ATP, hablamos mucho del ATP, pero es el adenosín trifosfato. Entonces existe el difosfato y el monofosfato, o sea que el que tiene un fósforo, dos fósforos y el que tiene tres fósforos, que se generan, ¿no es cierto?, allí en la ATP sintetasa. Cada NAD reducido que se forma durante este catabolismo, ¿no es cierto?, rinde 3 ATP, o sea, forma 3 ATP. Y cada FAT reducido que se forma, ¿no es cierto?, rinde 2 ATP. Y rinde 2 porque yo les dije, fíjense en que no ingresa en el mismo lugar que ingresa el NAD en la cadena respiratoria, ¿sí?, sino que ingresa en el complejo siguiente, o sea que en el que tiene menos, va a producir menos energía. Por eso dice que el FAT produce, ¿no es cierto?, 2 ATP. Entonces, está entregando los electrones y los protones, el FAT, digamos, a un complejo de menor, ¿no es cierto?, nivel energético. La cadena respiratoria, por medio de la caída de electrones, ¿no es cierto?, genera un gradiente de protones, que es usado en la fosforilación oxidativa para producir ATP. Estos dos son dos procesos, ¿no es cierto?, que se encuentran, digamos, acoplados y se los podría considerar como uno solo. Entonces, estos dos procesos, o sea, estamos hablando de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, acoplados, cumplen dos funciones. Esto es importante que lo sepan bien, las funciones. Recuperan, que ya lo vimos. ¿Qué pasa allí? Se recuperan las coenzimas oxidadas. ¿Y qué más? Se fabrica el ATP, ¿no es cierto?, que es necesario para los procesos endergónicos. O sea que lo que acabamos de ver es un proceso exergónico, o sea, donde se libera energía. Entonces, acá, ¿no es cierto?, se fabrica ATP para los procesos endergónicos que nosotros sabemos que están ocurriendo a la vez. En cuanto al balance, ¿no es cierto?, energético, ustedes lo tienen en un cuadrito, lo tienen, que creo que ya lo vimos. Les vuelvo a mostrar rápidamente, o sea, voy recordando que ya esto ya vi. Veamos, les muestro por sí, para el que no lo leyó, lo lea. Lo tienen como balance energético en el apunte. Creo que les va diciendo todo lo que yo les digo, pero acá está el cuadrito. Están las etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, los productos que se forman, ¿no es cierto? Y este es el rendimiento al final y la suma. O sea que en la glucólisis ya hemos dicho que se formaban 2 ATP y se formaban 2 NAD reducidos, ¿sí? Los 2 ATP, bueno, el rendimiento son, en la cadena respiratoria van a ser 2 ATP. Los NAD reducidos, hemos dicho entonces que se forman en la cadena respiratoria, o sea, se están formando, esto es lo que se forman en la glucólisis, lo multiplica por 2, no por 3. Dijimos que los NAD producen 3, ¿pero por qué? Porque estos NAD reducidos son de la glucólisis. La glucólisis ocurrió en el citoplasma de la célula, ¿sí? Entonces tiene que atravesar la membrana mitocondrial para llegar recién
a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, que es donde va a entregar, ¿no es cierto?, esos protones, esos electrones, y para que genere, ¿no es cierto?, ATP. Entonces, por eso lo multiplica por 2. No importa si lo multiplican por 3, porque la diferencia van a ser 2 ATP. Entonces, en total se producen 4 ATP. En la formación del acetil-CoA también dijimos que se formaban 2 NAS reducidos. En este caso lo multiplicamos por 3, porque ya estamos en la mitocondria. Entonces tenemos 6 ATP. En el ciclo de Krebs hemos dicho que se formaban 3 NAS reducidos, pero son 2 los acetil que ingresan, ¿no es cierto? Entonces multiplico por 3, son 18 los ATP. Se forma un FAT, pero son 2. No se olviden que ingresan 2 porque son los carbonos que me quedaban de la glucosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso tienen que saber ustedes. Ingresan 6 átomos de carbono a la célula. Entonces tenemos que ver más o menos qué es lo que van produciendo todos esos. FAT reducido, hemos dicho que los multiplicábamos por 2, 4 ATP, y también había un proceso de por sí exergónico, o sea, directamente es el GTP que se formaba, 2 GTP que es lo mismo que es 2 ATP. Entonces, si sumo, son 36 ATP. Si en algún lado les dicen 38 ATP, que también está bien, es porque acá consideró que el NAD produjo 3 ATP. Entonces me da los 38. Ustedes ven, esa es una molécula de glucosa, la cantidad de energía que, digamos, se produjo, ¿sí? Ahora, habíamos hablado también de fermentación, ¿no es cierto? Digamos que en este caso, cuando hablamos de fermentación, nos referimos, ¿no es cierto?, a la degradación de glucosa u otros nutrientes orgánicos en condiciones anaeróbicas para obtener, ¿no es cierto?, energía siempre en forma de ATP. La glucosa, digamos, por a través de la glucólisis, nosotros vimos que se formaban 2 ácido pirúvico o 2 piruvatos. Esos piruvatos, ¿no es cierto?, pueden seguir, ¿no es cierto?, distintas rutas, o sea, o 3 rutas metabólicas, podemos decir. La primera es la que acabamos de ver, o sea que en condiciones aeróbicas, ese ácido pirúvico, ya dijimos, ¿no es cierto?, se transformaba en acetil-CoA, y ese acetil-CoA iba al ciclo de Krebs, ¿sí?, donde se oxidaba a dióxido, ¿no es cierto?, agua, ¿no es cierto?, y bueno, o sea, se oxida hasta dióxido y los electrones, ¿no es cierto?, de esa oxidación van a ir pasando de transporte de electrones, como acabamos de ver, ¿no es cierto?, y para formar, unirse al oxígeno y se forma agua. Y la energía que, digamos, que va produciendo, ¿no es cierto?, la caída de electrones va a generar ATP, ¿sí? Eso es lo que acabamos de ver. Esa es una de las rutas. Ahora, las otras 2 rutas serían el de la fermentación, ¿no es cierto?, de el ácido láctico y la fermentación alcohólica o etanólica. O sea que ya estamos hablando acá, digamos, en anaerobiosis. O sea, ¿cuál es el problema en anaerobiosis, por ejemplo? Nosotros sabemos, primero, volvemos, que en condiciones aeróbicas, lo que nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto?, o sea, con oxígeno, el NAD reducido que se formaba, ¿no es cierto?, en la deshidrogenación, o sea, me estoy ubicando en la glucólisis, ¿sí? O sea que la glucólisis, dijimos, se formaban 2 NAD reducidos, ¿sí? Entonces, esos NAD reducidos que se formaban en la glucólisis, ¿no es cierto?, que
era del pasaje del gliceraldehído 3-fosfato, que cuando llegaba a piruvato, ¿no es cierto? O sea, que de gliceraldehído pasaba a 1,3-bifosfogliceraldehído, pero nosotros lo vimos en un solo paso, que era de gliceraldehído a piruvato, ¿sí? El ácido pirúvico. Entonces, ese NAD acabamos de ver que se reoxida, ¿no es cierto?, al pasar, ¿no es cierto?, sus electrones al oxígeno. Cuando recién que vimos nosotros en el balance, dijimos que los NAD de la glucólisis tenían que atravesar la membrana mitocondrial para ir, ¿no es cierto?, a esa cadena respiratoria, entregar, ¿no es cierto?, los electrones y los protones, y así se regeneraba ese NAD oxidado para que siga ocurriendo la glucólisis. Siga ocurriendo. Pero si no tenemos oxígeno, eso es en condiciones aeróbicas. Si no tenemos, en el caso de fermentación que es sin oxígeno, entonces cuando hay, podemos decir cuando hay hipoxia o anoxia, por ejemplo, cuando puede haber eso, por ejemplo, en los músculos, normalmente en el músculo trabaja con oxígeno, pero cuando hay una contracción vigorosa, ¿no es cierto?, cuando entra en agotamiento, o también en el caso de los eritrocitos, o hay muchas bacterias, como el lactobacillus, por ejemplo, ese NAD reducido que se produce en la glucólisis no puede ser reoxidado. O sea, si no hay oxígeno, ¿no es cierto?, no puede ser reoxidado para que siga ocurriendo esa glucólisis y se siga generando, formando esos 2 ATP que se forman allí, ¿no es cierto?, directo más los NAD reducidos. Entonces, y se va a llegar, ¿no es cierto?, al agotamiento del NAD oxidado. Entonces va a haber un bloqueo del paso de gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto?, podemos decir a piruvato. Entonces ese proceso de oxidación, digamos, no se va a producir, porque no va a haber nada oxidado, no va a haber quien reciba los electrones y los protones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Se detendría la glucólisis, que no es cierto, el que produce energía ahí. Y por supuesto, si no se produce ahí, sí, no siguen los otros pasos. ¿Cuál sería, no es cierto, la solución del organismo entonces en condiciones anaeróbicas, o sea, en ausencia de oxígeno? La solución sería la fermentación. Entonces, estos procesos son menos eficientes, ¿no es cierto?, porque la única energía que se produce va a ser esos 2 ATP nada más, ¿no es cierto?, lo de la glucólisis, pero la fermentación es un proceso, ¿no es cierto?, alternativo para que se reoxide el NAD reducido, para que podamos obtener NAD oxidado, ¿no es cierto? O sea que no es la fermentación, si yo la comparo con la respiración celular, no es un proceso que genere energía, sino más bien es un proceso que recupera, ¿no es cierto?, el NAD oxidado. Por ejemplo, la fermentación láctica, ¿no es cierto?, va a ser la reducción del piruvato a ácido láctico, o sea que el piruvato se sigue oxidando. Cuando se sigue degradando, las moléculas hemos dicho que se oxidan. Pero en este caso, ¿no es cierto?, en este caso acá se tendría que reducir el piruvato, ¿sí? Y en ese caso la coenzima se oxidaría, o sea que yo vuelvo a obtener, ¿no es cierto?, la coenzima oxidada. Y el compuesto que a partir del piruvato que obtenemos sería el lactato, ¿sí? También, por ejemplo, por ejemplo, las bacterias que elaboran el vino, también, ¿no?, es donde se obtiene, ¿no es cierto?, el etanol, y la coenzima, digamos, oxidada, ¿sí? Sería un proceso entonces para regenerar. Entonces, en conclusión, nos interesa a nosotros la fermentación láctica o la
glucólica, ¿no es cierto? Digamos, que se va a dar, digamos, la láctica se da en los organismos humanos, ¿no es cierto? El músculo sobre todo. Digamos, es una ruta anaeróbica, o sea, sin oxígeno, que ocurre en el citoplasma, ¿no es cierto? Genera 2 ATP, que son los de la glucólisis, o sea que ya dijimos, no tiene como objeto producir energía, sino regenerar, reciclar el NAD oxidado a partir del NAD reducido que se ha producido del paso de ese de gliceraldehído 3-fosfato a piruvato, se da también en los eritrocitos, ¿no es cierto? Acá lo importante es que la glucólisis siga funcionando para producir, aunque sea esos 2 ATP, ¿no es cierto? Y eso también lo tienen en los apuntes, lo que es fermentación. A ver, tomo un poquito de agua. Bueno, como ven ustedes, ya terminamos con el catabolismo de podemos decir polisacáridos, carbohidratos, azúcares, tiene muchos sinónimos, digamos, ¿no? Ya llegamos a dióxido, agua y energía, o sea, generación, un proceso exergónico. Vamos a ver el catabolismo de los acilglicéridos, o sea, lo de los lípidos, ¿no es cierto? O sea, lo que es lipólisis. Dijimos ya que los lípidos son biomoléculas insolubles en agua, ¿no es cierto? Se almacenaban en células, o sea, se almacenan en células especializadas en determinadas zonas del organismo, formando el tejido adiposo. Y los lípidos se almacenan, ¿no es cierto?, sin ocupar demasiado espacio, o sea, son hidrofóbicos. De este tejido adiposo, ¿no es cierto?, una vez que se almacenan, son movilizados para obtener energía cuando el organismo lo requiera. O sea, cuando agota el organismo su fuente de, por ejemplo, de glucosa, porque hemos dicho que los hidratos de carbono son fuente de energía y los lípidos son más bien reservas de energía. Si bien existen los carbohidratos de reserva, también no se olviden. Entonces, o sea, a veces hacemos, ¿no es cierto?, o sea, necesitamos más energía, digamos, ¿no es cierto?, que lo normal. Por ejemplo, cuando se realiza alguna actividad física intensa, entonces debido a la gran cantidad de uniones químicas, ¿no es cierto?, ya dijimos que en la ruptura de esas uniones químicas son donde hay liberación, ¿no es cierto?, de energía, lo acabamos de ver. Entonces, los triglicéridos constituyen entonces una reserva, ¿no es cierto?, de energía en los seres vivos. Y bueno, y esa energía la obtenemos, como dije recién, mediante la ruptura de esas enlaces. La molécula primero debe ser hidrolizada, moléculas más pequeñas, más fácil degradables. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta siempre son las estructuras. Cuando hablamos de catabolismo, eso lo vamos a ver en próximas clases ya cuando veamos digestión, absorción. A ver. Por ejemplo, nosotros hablamos de qué es lo que tengo que tener presente yo. Primero las estructuras. O sea, si yo veo esto, bueno, acá dibujé 3 nada más. Esto es ya ¿qué es? Un polisacárido, un carbohidrato, un azúcar, o sea, todo un hidrato de carbono. O sea, ustedes saben que, bueno, no es simplemente 3, ustedes saben que son cadenas lineales, ramificadas, eso es un polisacárido. Pero su unidad estructural es 1. Profe, Sí. ¿podría apuntar mejor con la cámara? No se ve bien.
Sí, a ver, veamos. Bueno, esto ustedes lo tienen que tener, ya lo vimos, vayan haciendo su gráfico, entonces yo lo muestro rápidamente y ustedes ya lo tienen. Esto ya lo vimos al principio, la unidad que es la glucosa lineal, no se olviden de la fructosa también, yo acá no la hice, esta es la glucosa cíclica. Sí, no, sale borroso, pero ustedes la tienen que tener bien a la fórmula, digamos. ¿Qué más? Ya vimos cómo se degradó, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vimos lo que entra a la célula, ya vamos a ver luego, por eso digo cuando veamos digestión. Nosotros vimos cuando ingresa la glucosa esta o esta a la célula, cómo llegamos a una sola molécula, un solo carbono. Ahora estamos viendo en los triglicéridos, ¿sí? ¿Qué es esto un triglicérido? Pero nosotros partimos de, tenemos que llegar, ¿no es cierto? Esto es lo que ingresa, ¿no es cierto? Estamos viendo catabolismo, o sea, estamos partiendo de moléculas complejas para llegar a moléculas, en este caso, sencillas. En el caso de los hidratos de carbono podemos decir llegar a sus monómeros, ¿no es cierto? Acá moléculas sencillas, que sería ¿qué cosa? El glicerol y sería el ácido graso, ¿sí? El ácido graso que puede estar de esta manera, ¿no es cierto? O puede estar, en vez de poner esto acá, es el R, ¿sí? Esto. Entonces, una vez que se unió, formó o sea, estas son uniones ésteres. Acá hubo una deshidratación, ¿no es cierto? Entonces estamos partiendo de esta molécula. O sea que estamos diciendo que estamos viendo el catabolismo, ¿no es cierto?, de los lípidos. Entonces tenemos que tener la estructura en mente, o la estructura cuando estamos estudiando, para de allí, ¿no es cierto?, ir viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que va ocurriendo. Bien, ya estamos ubicados más o menos de dónde estamos partiendo. Entonces estamos partiendo de un triacilglicérido en presencia de una enzima, en este caso, bueno, les digo que es una lipasa, rompe la primera unión del glicerol con el ácido graso y se libera un ácido graso y me queda, en vez de triacilglicérido, ya salió un ácido graso, entonces me queda un diacilglicérido. Va a actuar nuevamente otra enzima, libera otro ácido graso y me queda un monoacilglicérido. Luego vuelve a actuar otra lipasa y hasta que me queda glicerol y los tres ácidos grasos se liberaron. Estamos viendo catabolismo, ¿sí? Ese glicerol, ¿no es cierto?, es transportado, o sea, todo esto va a ir, ¿no es cierto?, ¿a dónde? A células, ¿no es cierto? Por sangre va a células porque estamos viendo nosotros el catabolismo y dijimos desde un principio que genera dióxido, agua y energía. O sea, siempre llegamos a una molécula de un átomo de carbono. Entonces, ese glicerol va a ser transformado luego a gliceraldehído trifosfato. Cuando ya digo transformado a gliceraldehído trifosfato, para mí ya es un compuesto conocido. Ya lo vi cuando vimos catabolismo de los hidratos de carbono. ¿Sí? Está. Y ya vimos qué pasa, cómo se degradaba el gliceraldehído trifosfato. O sea, seguía la glucólisis. ¿Sí? Seguía la glucólisis, pirúvico, acetil-CoA, ciclo de Krebs, llegaba a dióxido de agua. Acá hace lo mismo este glicerol. Se transforma primero y luego, ¿no es cierto?, se incorpora a otra vía metabólica. Es como les dice ahí. O sea que en este caso puede incorporarse a la glucólisis. Y así, porque ya es un compuesto común, ¿no es cierto?, de la glucólisis. Y de ahí sabemos todo lo que le pasa ya. Sigue todos esos pasos, porque ya lo vimos. Puede seguir la glucólisis o puede seguir, ¿no es cierto?, la gluconeogénesis, o sea, generar glucosa a partir
de otro compuesto, porque estamos viendo nosotros lípidos, ¿sí? Ya vamos a ver esas rutas, pero entonces, cuando yo tomo en el parcial, cuando tomo metabolismo, no es que tienen que hablar un montón de cada uno de estos, pero sí los paso. O sea, ¿cómo se degrada el glicerol? Bueno, sí, el glicerol de 3-fosfato, y de ahí puede seguir la glucólisis y puede seguir, ¿no es cierto?, la gluconeogénesis. Si sigue la glucólisis, tienen que seguir los pasos. Formación, ¿no es cierto?, de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Y así termina, allí se nos forma ya todo. Nosotros sabemos que los ácidos grasos, ya está el glicerol. Ahora, ¿qué nos queda? Ácido graso. El ácido graso, ya sabemos que son largas cadenas, ¿no es cierto? Son hidrocarbonadas, que por lo general en este caso de los acilglicéridos son número par de átomos de carbono, que iban de 14 a 24 más o menos. Entonces, esos, cuando llegan a la célula, atraviesan la membrana, ¿no es cierto?, plasmática, y en el citoplasma, una vez que están en el citoplasma de la célula, sufren un proceso de activación, ¿sí? Se activa ese ácido graso. O sea que se une, ¿no es cierto?, a una coenzima A. Y se forma la acilcoenzima A. No confundirse con el acetil. El acetil tiene 2 carbonos. Acil viene de ácidos grasos y sabemos que tienen muchos carbonos. En el caso nuestro, que estamos viendo los triglicéridos, y estamos viendo sobre todo los del organismo, es el que tiene 16 carbonos, ¿sí? Que es el ácido de 16 carbonos, se llama palmítico. Entonces, tenemos esa cadena de ácido graso que se va a activar y se va a transformar en acil-CoA. Bueno, ahí sí, para que se active, como sabemos nosotros siempre, primero se necesita, se utiliza, ¿no es cierto?, energía, que en este caso, ¿no es cierto?, siempre, ¿no es cierto?, es aportada por el ATP, ¿sí? Ese acil-CoA, o sea que ya ese ácido graso activado, que es el acil-CoA, se incorpora a las mitocondrias, pasa a las mitocondrias. Y allí sufre el proceso que se llama de beta-oxidación. Que la beta-oxidación, ¿no es cierto?, es un proceso degradativo que por sucesivas oxidaciones, ¿no es cierto?, a través de las cuales, ¿no es cierto?, se van extinguiendo moléculas de acetil-CoA. O sea, yo tengo una cadena de 16 carbonos y se van, digamos, desprendiendo, ¿no es cierto?, se van extinguiendo 2 carbonos, o sea, moléculas de acetil. Ya cuando tengo 2 carbonos, no se olviden, es el acetil. Y se va acetil-CoA. Cuando yo digo ya, llego, porque estoy viendo catabolismo de los lípidos, y cuando yo digo ya acetil-CoA, ustedes dicen, ah, ya lo conozco, ya lo vi, en el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, de aquí en adelante, hace lo mismo que hizo cuando entró el acetil de la glucosa. Nada más que acá es el acetil, producto de la beta-oxidación del ácido graso, ¿sí? O sea que ese acetil va a entrar al ciclo de Krebs y va a hacer todo lo que ya hizo el acetil de la glucosa. Por eso yo cuando empezamos le dije, nos aprendemos bien el catabolismo de los carbohidratos y lo otro, por supuesto, no es igual, pero siempre llegamos en algún punto donde después continúa lo mismo que la glucosa. Y acá, por supuesto, si mi ácido graso tiene 16 carbonos, van a entrar más o menos 8 acetil. No como en la glucosa, que entraron 2, porque me quedaban nada más que esos 2 para entrar.
Eh, bueno, serían, ¿no es cierto?, repetirles, ¿no es cierto?, lo mismo, digamos, que lo que ya vimos de ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Pero acá veamos que ya podemos ir viendo, si yo pregunto rendimiento energético, ya podemos comparar. O sea que desde acá nada más, si yo digo que van a entrar 8 acetil, o sea, se va a generar mucho más energía que en la glucosa. ¿Sí? Ya de allí ya estamos viendo nosotros que va a haber mucho más rendimiento energético, ¿no es cierto? En los ácidos grasos, en el catabolismo de un ácido graso que el de la glucosa. Si rinde más energía, digamos, el catabolismo de un ácido graso que la glucosa, porque la glucosa es preferentemente degradada, porque siempre es la glucosa primero, ¿sí? Degradada, mientras que los acilglicéridos son utilizados más que nada como reserva. Entonces, primero, porque la glucosa, ¿no es cierto?, abunda en todos los tejidos y es fácilmente transportable, mientras que los ácidos grasos se acumulan solo en ciertos tejidos especializados que no es fácil, ¿no es cierto?, acceder a ellos. O sea, no son fácilmente accesibles, digamos. Por otro lado, los acilglicéridos pueden ser almacenados con más facilidad debido a su hidrofobia, a diferencia de los polisacáridos, que al ser más hidrofílicos se hidratan, ¿no es cierto?, y ocupan mayor volumen. Ustedes en el apunte tienen ahí esto, digamos, porque una ave, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una ave almacenaría su reserva como carbohidratos, ¿no es cierto?, no podría volar. Entonces, bueno, serían, digamos, los motivos, digamos. Bueno, como ustedes ven, yo les dije, no es mucho para leer lo de catabolismo de los lípidos, porque la primera parte sí, pero lo otro ya es lo mismo que carbohidratos. En cuanto al catabolismo de las proteínas, al ser hidrolizadas, ¿no es cierto?, producen aminoácidos libres. Acá también yo tengo que tener la estructura, porque si no tengo, digamos, la estructura, ¿no es cierto?, no voy a poder. A ver, ahora les muestro la estructura. Ya la tienen que saber, por supuesto, pero bueno, la proteína sería esta, o sea, la unión de aminoácidos, ¿sí? Es que es la unión amida, este es un aminoácido también, por deshidratación, ¿no es cierto? Y este sería el aminoácido. O sea, cuando son hidrolizadas las proteínas, ¿no es cierto?, se producen los aminoácidos libres. Una vez que estos aminoácidos libres están en el citoplasma, se van a incorporar a distintas vías metabólicas, ¿no es cierto?, porque algunos de estos aminoácidos, ¿no es cierto?, pueden ser transformados, digamos, en intermediarios, ¿no es cierto?, del ciclo de Krebs, o pueden ser utilizados como precursores de vitaminas, hormonas o algunas bases nitrogenadas. También, digamos, pueden ser degradadas. Pero como vemos, los aminoácidos, ¿no es cierto?, el fin
no es que sean degradados, sino todo lo otro, que sirvan de precursores de vitamina, que sirvan de bases nitrogenadas. Entonces, si se degrada, ¿qué es lo primero que pasa? Ocurre un proceso que es el de desaminación, o sea, saco el grupo amino, ¿sí? Ocurre esto primero, se quita ese grupo. Este grupo amino va a ser eliminado, ¿no es cierto?, en forma de urea, de ácido úrico o amoníaco, ¿no es cierto? O sea, se transforma primero en amoníaco, pero como es tóxico para el organismo, ¿no es cierto?, se elimina a través de la orina, en forma, ¿no es cierto?, de urea, o ácido úrico, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda? Ustedes, una vez que ya eliminamos este grupo amino, ¿qué es lo que me queda? Esto. Este ERE, ustedes saben que es una cadena carbonada, que puede ser cíclica, ramificada, o sea, una cadena carbonada. Y esa cadena carbonada tiene un grupo ácido. ¿A quién se parece entonces ya esta parte? Se parece, ¿no es cierto?, a la cadena de los ácidos grasos, que es también una cadena carbonada, ¿no es cierto?, con la función ácido. Entonces es importante que ustedes tengan presente la estructura para ir viendo bien. Entonces ya podemos decir, ¿no es cierto?, que esa cadena carbonada, ¿qué es lo que pasa? Se tendrá que activar y tendrá que sufrir el proceso de beta-oxidación y se irán formando los acetil-CoA, se formarán tantos acetil-CoA como sea el largo de la cadena, y estos acetil-CoA ya sabemos, va al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, en este caso, el rendimiento energético tampoco es muy alto, el de las proteínas, y más bien, como les decía, suelen ser utilizados también para la síntesis de otras proteínas. Entonces, las proteínas son degradadas en muy baja proporción, ¿sí? No es, digamos, el organismo, como decíamos, primero agota su fuente de carbohidrato y después irá a su reserva de grasas cuando necesite energía, no, digamos, a las proteínas, no a las proteínas. Bueno, seguimos, porque con ustedes estamos atrasados. Después de esto, vamos a ver lo que yo les mandé ayer, ¿es cierto? Un gráfico, pues en realidad son 3 gráficos, vamos a ir viendo, vamos a ver dónde llegamos hoy, o qué es lo que... Uno que dice rutas del metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Siempre vamos repitiendo siempre algo de lo que ya dijimos. Dentro del organismo, ¿no es cierto?, existen varias rutas, ¿no es cierto?, que son fundamentales en el metabolismo de los carbohidratos. Siempre vamos a tomar en este caso, como ustedes tienen en el gráfico, digamos, punto, digamos, de partida, en el gráfico la glucosa que está en el centro. Yo les muestro y ustedes, mientras yo les voy hablando, lo siguen. Este es el gráfico, nada más, ¿no? Este es otro. Nosotros vamos a tomar como punto de partida la glucosa, porque todas las rutas las rutas son estas. Glucólisis, que es la que vimos, gluconeogénesis la nombramos,
glucogénesis, glucogenólisis. Entonces esas son las rutas. Entonces vamos a tomar la glucosa como punto de partida, ¿no es cierto? Porque todas están relacionadas con la, directa o indirectamente, ¿no es cierto?, con la glucosa. Nosotros ya hemos dicho que la glucosa era un monosacárido, que tenía 6 carbonos, la glucosa tenía un grupo aldehído, o sea que era una aldohexosa, ¿sí? Y que es el, digamos, el principal el combustible también de las células cerebrales y también de los glóbulos rojos a los que les llega la glucosa. No pueden almacenar ellos glucosa. Para que la glucosa, ¿no es cierto?, pueda generar energía, nosotros ya dijimos, realizaba una serie, ¿no es cierto?, de pasos, de reacciones químicas que recibían el nombre de glucólisis. ¿Sí? Y ahí de esa manera se generaba, ¿no es cierto?, energía. Bueno, entonces esa es la glucólisis. O sea que, ¿a dónde llegábamos? A piruvato, o sea, la ruptura de la glucosa, ¿sí? Llegábamos, oxidaba, entonces la glucólisis oxida, o sea que es la ruta donde se oxida la glucosa y se forma, ¿no es cierto?, el piruvato. Yo les rogaría que ustedes tengan el gráfico al lado para poder, digamos, seguir mejor, ¿no es cierto?, la clase. Este piruvato puede provenir, ¿no es cierto?, de otras reacciones y no propiamente, ¿no es cierto?, de la glucólisis. Entonces, este piruvato, digamos, se puede, ¿no es cierto?, transformar, ya hemos dicho nosotros, ¿en qué? En acetil-CoA. Este acetil-CoA, al igual que el piruvato, puede tener varios orígenes y a su vez también varios destinos, digamos. De lo que nosotros sabemos, que ya vimos, uno de los destinos, ¿no es cierto?, es el del ciclo del ácido cítrico o del CRE. Cuando existe una alta concentración de acetil-CoA, digamos, en la célula, a partir de esta molécula se produce ácido graso, eso lo vamos a ver cuando veamos digestión y absorción, ahí vamos a tratar de ver que esto, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en ácidos grasos o en grasa, digamos, ¿sí? Eso por un lado. En ausencia, eso sabíamos que ocurría en presencia de oxígeno, porque dijimos que el ciclo de Krebs siempre es en presencia de oxígeno. Ahora, en ausencia de oxígeno, también ya vimos que el piruvato se puede transformar ¿en qué? En lactato, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no solamente en lactato, o sea, que ya vimos nosotros, ¿no es cierto? Descanso un ratito mi mano. Ya vimos nosotros, ¿no es cierto?, no solamente en la fermentación láctica, sino también la homoláctica, o digamos la etanólica también, ¿no es cierto? También, o sea, la láctica, digamos, en las células musculares, ¿no es cierto? Y digamos, a partir de esta, digamos, a ver, veamos el gráfico. A partir de este lactato también, ¿no es cierto?, se puede generar, ¿no es cierto?, glucosa, ¿no es cierto? También se puede, digamos, a partir del piruvato, perdón, como vemos acá en el gráfico, a partir del piruvato, ¿no es cierto?, también se puede generar, ¿no es cierto?, glucosa. Y este proceso, que es la obtención, digamos, de glucosa a partir de un compuesto no glucogénico, como es el piruvato,
se llama gluconeogénesis. Neo viene de nuevo, neo es nuevo. Entonces, por eso formación de glucosa, síntesis, génesis, dijimos que era síntesis, pero de un compuesto diferente, o sea, no glucogénico, digamos. Por eso se llama gluconeogénesis ese proceso, digamos, ¿sí? Se llama gluconeogénesis. Y este proceso se lleva principalmente a cabo en el hígado, ¿sí? Entonces, precursor, digamos, de la gluconeogénesis no solo es el piruvato, sino también puede ser el lactato, ¿sí? También puede ser el lactato, digamos. Ya vamos a ver, digamos, me falta darles el ciclo de Cori, que ya lo vamos a ver también, que también es importante. Allí lo vamos a ver bien también, que se puede formar, ¿no es cierto?, la glucosa o este proceso de gluconeogénesis también, no solo de piruvato, sino también a partir de lactato. También a partir del glicerol, ¿no es cierto?, y algunos derivados de aminoácidos. ¿Por qué todo ello? Porque ya vimos nosotros que en el catabolismo nosotros llegamos, ¿no es cierto?, a acetil-CoA, o sea, llegábamos a piruvatos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando existe una alta concentración de glucosa? O sea, se transforma en glucosa. Cuando hay una alta concentración de glucosa en sangre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se nos va a almacenar esa glucosa en forma de glucógeno, por supuesto, en hígado, por ejemplo, ¿no es cierto? En músculo también ocurre esa síntesis de este polisacárido. Entonces, el proceso ese se llama glucogénesis. Antes lo decíamos nosotros glucogenogénesis. Ahora creo que la bibliografía dicen glucogénesis. Es síntesis de glucógeno, ¿no es cierto?, a partir de glucosa. O sea, no siempre la síntesis de glucógeno es a partir, ¿no es cierto?, de glucosa. Entonces, hemos dicho que también puede provenir a partir del lactato o de algún aminoácido también. Ese glucógeno se puede almacenar, ¿no es cierto?, directamente, ¿no es cierto?, en hígado, y una vez que es requerido la energía, cuando ya disminuye acá en sangre, supongamos, entonces recurre a este depósito que está en hígado para que, digamos, por hidrólisis se van liberando las moléculas de glucosa. Y ese proceso de hidrólisis del glucógeno se llama glucogenolisis. Se llama glucogenolisis. De esa manera vamos a obtener, o sea, cerramos, ¿no es cierto?, estas rutas metabólicas, ¿no es cierto?, tengo una hojita, pero habla, digamos, no es sencillo, pero voy a ver si se las mando, ¿no?, que les explica cada una digamos, de estas rutas metabólicas, más explicado, por supuesto, pero en síntesis es lo que tenemos que saber, a ver si después se las mando, si se las puedo mandar, porque es una hoja que me olvidé de incluirla en la fotocopia. Estos serían entonces, porque esto pregunto por ahí en el parcial, ¿no es cierto?, ¿qué es glucogenolisis? ¿Cuándo ocurre? ¿No es cierto? O la glucólisis, o la gluconeogénesis, o la glucogénesis. Suelo preguntar en el parcial. Vamos a ver algo más teórico que ustedes lo tienen, sin gráfico. Nos quedan todavía varios gráficos para explicar, pero vamos a ver lo de que esto lo tienen ustedes en el apunte, lo de la diabetes mellitus. Yo más o menos lo simplifiqué un poco. Lo que me interesa más o menos que sepan, no es
mucho, digamos, que es una alteración, ¿no es cierto?, del metabolismo de los carbohidratos. Digamos, hay muchas alteraciones y cada vez se van descubriendo más porque si hay alguna alteración en alguna de las enzimas, en alguno de los pasos de un compuesto a otro, tenemos un problema de salud. Entonces, eso se va descubriendo. Siempre hay algo nuevo. Entonces, pero lo común, desgraciadamente, cada vez más, es la diabetes, ¿sí? ¿Qué es la diabetes? Decimos que es un conjunto de trastornos metabólicos que afectan, ¿no es cierto?, a distintos órganos y tejidos, yo diría a todos los órganos y tejidos, y esos trastornos son para toda la vida. Y la característica, o sea que es un aumento de los niveles de glucosa en sangre, o sea que tenemos una hiperglucemia. Una de las causas puede ser la baja producción de la hormona, que es la insulina, ¿no es cierto?, que está secretada por las células beta de los hilotes Langerhans del páncreas endocrino, ¿no es cierto?, por el inadecuado uso, digamos, del cuerpo nuestro, ¿no es cierto?, de usar, ¿no es cierto?, esa hormona. Las dos hormonas serían insulina y glucagón, son hormonas peptídicas, es decir, son proteicas, ¿sí? Están sintetizadas por el páncreas. Tienen, digamos, una importante función en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y grasas. Por eso ustedes tienen un cuadrito que yo les mandé allá, que es regulación del catabolismo de la glucosa, y ahí les nombran, ¿no es cierto? Eso lo vamos a explicar luego. Entonces, decíamos entonces que la insulina y el glucagón son hormonas peptídicas que estaban sintetizadas por el páncreas, tienen, ¿no es cierto?, una importante función en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, no solamente, sino también de la grasa, las proteínas. La insulina es anabólica. En los tejidos facilita la entrada de la glucosa, ¿no es cierto?, a la célula. O sea que aumenta el número, digamos, de transportadores de glucosa en las membranas celulares. Entonces, de sangre decíamos que pasan a la célula, ¿no es cierto?, para completar allí su oxidación, la glucosa. Entonces, por eso decimos que la insulina es anabólica. El glucagón es catabólico, moviliza las reservas, ¿no es cierto?, de glucosa, ya sea del glucosa, de los ácidos grasos y aminoácidos. Eso lo vamos a ver, como les digo, cuando veamos digestión bien. La Organización Mundial de la Salud reconoce 3 formas de diabetes mellitus, bueno, hasta donde yo sé, como siempre hay algo nuevo, seguramente que sí, pero lo que tenemos en el apunte nosotros es un apunte viejito, pero bueno. La tipo 1, la tipo 2 y la gestacional, ¿sí? La tipo 1 o autoinmune, antes se decía mucho, digamos, diabetes insulino dependiente o diabetes de comienzo juvenil, se presenta en jóvenes y con menor frecuencia en adultos. No se observa producción de insulina debido a la destrucción autoinmune, o sea que nuestro organismo nomás lo produce. Hay una destrucción autoinmune de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, por eso no se produce insulina, por lo tanto, no hay quien ingrese la glucosa a la célula y aumenta en sangre. La tipo 2, acá el cuerpo sí produce insulina, pero digamos, podemos decir que o bien no produce suficiente o
pues nuestro organismo no aprovecha la que produce. Esto quiere decir que el receptor de insulina de las células que se encarga de facilitar la entrada de la glucosa a la célula están, digamos, dañados. Se observa, digamos, en adultos y se relaciona con la obesidad y con la gestacional, o sea, aparece en el periodo de gestación. 1 de cada 10, ¿no es cierto?, se presenta muy poco después del parto y se relaciona a trastornos en la madre y por allí de fallecimiento, ¿no es cierto?, del feto o macrosomía, porque el embarazo, ¿no es cierto?, es un cambio en el metabolismo del organismo, porque el feto, ¿no es cierto?, utiliza la energía de la madre también para alimentarse, ¿no es cierto?, oxígeno, entre otras, o sea, todo lo utiliza de la madre para poder, ¿no es cierto?, ir formándose. Lo que, ¿no es cierto?, eso lleva a tener, ¿no es cierto?, disminuida la insulina y provoca, ¿no es cierto?, esta diabetes mellitus gestacional. Hoy por eso, no hoy, sino que ya hace años, unos años, pero no en mi época, por ejemplo, toda mujer que se embaraza es, digamos, tenga la glucosa baja, siempre, bueno, se le hace la glucosa, pero si la tiene baja, igual se le hace, digamos, la prueba, ¿no es cierto?, de sobrecarga, para ver, ¿no es cierto?, cómo responde su organismo, para ver si no va, ¿no es cierto?, a hacer esta diabetes mellitus gestacional. Las células, ya vimos nosotros, que metabolizan la glucosa para convertirla en una forma útil de energía. Entonces, el organismo necesita recibir glucosa, ¿no es cierto?, a través de los alimentos, la absorbe, ¿no es cierto?, durante el proceso de la digestión, para que circule en la sangre, ¿no es cierto?, y se distribuya por todo el cuerpo. Va al interior de la célula, todo esto ya lo hemos dicho, para que pueda ser utilizada. Eso ocurre, ¿no es cierto?, esto ocurre bajo los efectos de la insulina. En la diabetes mellitus, el páncreas no produce o produce muy poca insulina, dijimos, ¿no es cierto? O las células del cuerpo, o sea, si ocurre esto, tendríamos la diabetes tipo 1. O si las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina que sí produce, tendríamos la diabetes tipo 2. Digamos que eso entonces dificulta, ¿no es cierto?, la entrada de la glucosa en la célula. Entonces, si no entra la célula, ¿qué pasa? Hay un aumento, ¿no es cierto?, de sus valores en sangre. O sea que se está produciendo una hiperglucemia. Esta hiperglucemia crónica, o sea, tener siempre glucosa alta en sangre, tiene un efecto tóxico que deteriora los distintos órganos y sistemas que pueden llevar, ¿no es cierto?, al coma y la muerte. Digamos, por supuesto que no es solo eso lo que nos ocurre, o sea, bueno, digamos, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay gente, digamos, que, por ejemplo, hay algo que en el pie diabético, por ejemplo, lo que ocurre, o sea, por ejemplo, las personas diabéticas generalmente, no todos, pero generalmente no cicatrizan sus heridas, por eso, digamos, se conocen muchos casos. Yo tuve gente muy conocida, joven, que falleció porque, por ejemplo, un pie diabético, o sea, se te encarna la uña. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hace una infección rápida, muy rápida y generalizada. Sí, o sea, que lo menos que te puede pasar es que, bueno, hacer la infección y a tiempo
te cortan el pie. Si no tenés control de tu glucosa, después te van, digamos, cortando para evitar, ¿no es cierto?, hacer la infección generalizada. Después, no solamente eso, o sea que afecta, o sea que lo que generalmente se escucha por ahí es que únicamente, por ejemplo, afecta la vista, o sea que, pero bueno, no es solo eso, no solamente como decimos, es vista, riñones, corazón, es todo, todos los órganos afectan, o sea, los nervios, puede hacer también por ahí hemiplejías, y por ahí, entonces, es, por supuesto que esto no es igual para todos, algunos, digamos, su organismo soportan más glucemias altas que otras personas. Los síntomas, en el caso que todavía no se haya diagnosticado, o sea, yo no sé que tengo diabetes, entonces, ¿cuáles son los síntomas? Hay tres, nosotros que siempre nombramos. Poliuria, que es la emisión excesiva de orina. Polifagia, que es un aumento anormal de la necesidad de comer. Y polidipsia, incremento, ¿no es cierto?, de la sed. Puede haber una pérdida de peso sin razón aparente. Se debe, ¿no es cierto?, a que la glucosa no puede almacenarse en los tejidos debido a que estos no reciben la señal de la insulina. Puede haber fatiga o cansancio. Con algunos de estos síntomas por allí, la persona concurre al médico. Y bueno, y así una glucemia, y bueno, se hace el diagnóstico, ¿sí? Entonces se pide una glucosa para el diagnóstico, una glucosa en ayuna. Se puede hacer una tolerancia oral a la glucosa, que es la prueba de sobrecarga que les dije yo. O también una glucosa, ¿no es cierto?, a cualquier hora del día. Bueno, con esto, por supuesto, si le da alta, el médico hace un diagnóstico de diabetes. Hay una dieta, o sea, hay gente personas que no llegan, digamos, al medicamento, sino que la pueden, ¿no es cierto?, controlar con la dieta. O sea que para el tratamiento, ¿no es cierto?, tiene que haber una nutrición, ¿no es cierto?, balanceada. Y ese tratamiento, esa nutrición, esa dieta es individual, ¿no? Porque tiene que tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de actividad que hace la persona. Los alimentos, podemos decir que hay alimentos que son muy convenientes, o sea que no hay problema, que serían, ¿no es cierto?, los que contienen mucha agua, o sea, verduras. Y bueno, la fruta generalmente no tiene mucha agua, pero las frutas todas tienen azúcar, algunas más, otras menos. Pero generalmente las verduras. Otros alimentos pueden ser convenientes, que se los puede utilizar, son las harinas, ¿no es cierto? Pero no hay que exceder. Para eso, dependiendo, ¿no es cierto?, de esas características individuales, ya el nutricionista, ¿no es cierto?, da la cantidad, digamos. Y hay alimentos que son inconvenientes, es decir, que yo los tengo que descartar, que son los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los simples? Son los azúcares, ¿no es cierto? Por ejemplo, los chocolates, las mermeladas, las gaseosas, el alcohol también. Esos son inconvenientes. Entonces, si yo descarto eso, seguramente que haciendo todo esto, digamos, no no llego a los medicamentos. El tratamiento, el objetivo, ¿no es cierto?, del tratamiento es restaurar los niveles de la glucosa en sangre que sean normales.
O sea, los valores van de 70 a 110 miligramos, ¿no es cierto?, por decilitro, o 0,70 a 1,10 gramos por litro. Para esto en el apunte que le di no nos interesa a nosotros saber los tipos de medicamentos. Sabemos que hay pastillas, o sea, orales, medicamentos orales, y si no, también, ¿no es cierto?, ya la persona que no logra controlarla, llega a la insulina, ¿sí? Ya se tiene que administrar todos los días, ¿no es cierto?, la insulina. Para determinar si el tratamiento está dando resultados, ¿no es cierto?, o sea que si el tratamiento es adecuado, ¿no es cierto?, se realiza una prueba llamada hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? El diabético, el médico le solicita la glucosa, no digamos todos los meses, hoy en día existen las pruebas, cada uno tiene su aparatito, ¿no es cierto?, pero siempre, cada tanto necesita hacerse la prueba de laboratorio. Entonces, los otros son test rápidos, va a depender, ¿no es cierto?, allí de las tiras reactivas, todas esas cositas, siempre de cada tanto el médico solicita una prueba de laboratorio. Pero, ¿qué pasa? Cuando le pide el médico una glucosa, nada más, el paciente que no puede, digamos, hacer la dieta, o como la diabetes, desgraciadamente, no tiene síntomas, o sea, de dolor, porque es con lo único que nosotros podemos cuidarnos cuando algo nos duele. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Come, porque no le hace mal, o sea, no siente nada, come de todo, toma de todo, un día antes, 2 días antes, o capaz 3 días antes de que vaya a hacer la dieta, ¿no es cierto? Perdón, el análisis, se cuida, no toma nada, come lo que tiene que comer, va a hacer el análisis, le da perfecto. Entonces, pero como sabemos que ese resultado es mentiroso, porque se pasó todo el tiempo con su glucosa alta, esta prueba que se llama de hemoglobina glucosilada, ¿no es cierto?, ofrece un resultado valioso en cuanto a este paciente con diabetes. La hemoglobina sabemos que es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y se ocupa del transporte de oxígeno. Pero o sea que tiene esa afinidad, ¿no es cierto?, por el oxígeno en la hemoglobina. Entonces, pero esa afinidad no es únicamente con el oxígeno. La glucosa se une también a la hemoglobina, a la hemoglobina, sin, digamos, la acción de la insulina. Entonces, la glucosa que está en exceso entra al glóbulo rojo y se une con la molécula de hemoglobina y la glucosila, ¿sí? Nosotros sabemos también que la vida media del glóbulo rojo, ¿no es cierto?, es aproximadamente 120 días. 120 días, o sea, ¿cuántos meses son? 3 a 4 meses, ¿no? Esta medición expresa el nivel de glucosa de 2 a 3 meses atrás, o sea, cómo se cuidó 2 a 3 meses atrás. Entonces, si yo encuentro un valor de hemoglobina glucosilada o glicosilada, como no importa, menor al 6%, o sea, se cuida siempre, el paciente está bien. Pero si no se cuidó, voy a encontrar mayor porcentaje de hemoglobina unida a la glucosa. Porque me está dando, o sea, todo el tiempo ese atrás, esos meses atrás. Y allí el médico sabe, ¿no es cierto?, si se cuidó o no se cuida y si tiene alguna consecuencia, algo afecta a la vista, como dice, el problema en riñones, ya sabe,
porque el paciente no se cuida. Entonces, muy importante, ¿no es cierto?, este estudio que se hace, ¿no?, en el laboratorio, que también suelo pedirlo en los parciales, es importante que la sepamos. Bueno, esto, digamos, en cuanto a la alteración, ¿no es cierto?, de carbohidratos, ¿no es cierto? Después vamos a ver de los lípidos, que ustedes también tienen sobre colesterol en los apuntes. Bueno, hasta acá llegamos hoy. La próxima seguimos con los gráficos, yo trataré de mandarles algo más. Bueno, chicos, vayan estudiando. Ya saben que estamos cada día más cerca al parcial. Cuando haya dudas, cuando quieran que haya algo se refuerce, avisan y no hay problema. Profe, ¿habrá clase de consulta? Las clases de consulta están, digamos. Ustedes, como digo, van por temas. Yo no sé si el día antes del parcial se puede, no sé si se va a poder, pero ustedes me van diciendo, ya les dije yo, si hay temas. Como ustedes ven, no es poco lo que vamos dando. Y eso que vamos resumiendo más o menos todo, ¿sí? Entonces, ustedes van viendo los temas que quieren que se repitan, me avisan y lo hacemos. Pero tienen que ir estudiando desde ahora. Vayan viendo y sí, no va a haber problemas. Si hay tiempo, hacemos las clases de consulta. Profe, buen día. ¿Cuándo dijo que era el parcial? A mediados de noviembre, chicos, por favor. Eso grábense bien. Yo necesito 2 semanas. Las notas se entregan los primeros días, el 2 de diciembre creo que es el último día que se cierra. Disculpe, profe, ¿puede volver a decir la fecha del parcial? Chicos, fíjense en un almanaque y es en la segunda. No puedo darles día todavía porque no sabemos si seguimos en lunes o si nos pasan a jueves. ¿Ustedes les han dicho algo de las prácticas o no? ¿Saben algo de las prácticas? Nos dijeron que lo íbamos a hacer, pero que no nos dijeron qué día. Las prácticas siempre fueron lunes, martes y miércoles. Las prácticas. Yo no sé este año, a mí no me comentaron. Ojalá que no lo cambien. Pero las prácticas fueron siempre lunes, martes y miércoles. O sea que los que teníamos materias teóricas en esos días nos pasaban al jueves o viernes. Yo nunca tuve en estos días, o sea, después de la pandemia fue esto, pero yo siempre mis clases fueron jueves y viernes. Pero, bueno, ya me averiguar yo bien. Pero no, por ahora, chicos, o sea, no me digan un día específico. No quieren que les diga yo 15, 14, 17. No, ustedes saben que la segunda semana de noviembre es el parcial, sea lunes, sea miércoles, o sea sábado, es en la segunda semana del parcial, o sea jueves si nos cambian, no sé, es la segunda semana de noviembre, es el parcial. ¿Sí? Bueno chicos, nos vemos la próxima clase, seguimos ya en la próxima con los temas. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego.